porque se supone que lo que buscamos es aplicar a los mejores resultados en competencias y demás aspectos que se realizan desde la ley. Entonces podemos hablar del servidor público de carrera, podemos hablar de provisionalidad, es decir, que cuando el servidor público de carrera deja la vacante por X o Y motivo, hablamos de provisionalidad. Y la provisionalidad se entiende más como un cargo político, porque es a dedo que se nombra. No se requiere hacer ningún curso, ninguna carrera para poder llegar a aplicar, sino cumplir con unas competencias específicamente. Pero también podemos hablar del de encargo y el de comisión, que solamente lo pueden ocupar los trabajadores que son de carrera. Y podríamos hablar de otro cargo que es político, que son los de libre nombramiento y remoción. Los de libre nombramiento y remoción, que son los trabajadores de confianza dentro del Estado, que son las personas que acompañan a la alta gerencia para tomar ciertas decisiones, son también cargos que se nombran a dedo, llamamos la dedocracia, porque son cargos políticos y así está consagrado. Sin embargo, también podemos hablar de otra categoría que es el trabajador oficial. El trabajador oficial, que anteriormente estaba única y exclusivamente orientado a lo que eran los servicios generales, lo que eran las empresas lo que hoy son las empresas de vigilancia. Podemos hablar de las personas que se encargaban de lo que era la arrocería, que trabajaban, por ejemplo, con la Secretaría de Obra Pública o con el Ministerio de Obra Pública, pero que hoy adquiere una categoría de trabajador oficial solamente aquellos que están vinculados a lo que son las empresas industriales y comerciales del Estado. Y qué mejor ejemplo para poder hablar de Colpensiones. Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado que hoy todos los servidores públicos adquieren esta categoría y son los únicos que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Es una categoría particular dentro de lo que es el servicio público como tal. Y pues obviamente que no puede dejar a un lado lo que son los trabajadores de elección popular, como es el caso de los gobernadores, los alcaldes, el mismo presidente de la República. Entonces, eso está consagrado desde el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia. Pero para comenzar a precisar cosas, el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales vinculaba entonces a los trabajadores de las empresas privadas y únicamente se podía vincular el trabajador, su familia, su núcleo familiar no hacía parte, es decir, que no teníamos la categoría del independiente como tal. El independiente que quería tener seguridad social tenía que utilizar otra figura, como por ejemplo las pólizas de hospitalización y cirugía, las cooperativas o un seguro completamente diferente que lo ofrece la industria aseguradora. Entonces, aquí nosotros comenzamos a ver que esa era la forma como se atendía y pues los beneficiarios para el tema de salud estaban atendidos por lo que era la red hospitalaria en todo el país, que es una red hospitalaria que no tenía ningún costo y pues obviamente que se demoraba, pero pues lo atendían. Entonces, antes del año 90 hablábamos de esas entidades, incluso para precisar otro aspecto, hablábamos de las EPS adaptadas. Las EPS adaptadas que hoy incluso se asimilan a lo que son los planes complementarios. Un caso particular de una EPS adaptada es, por ejemplo, Caprecon. Caprecon, que vinculaba a todos los trabajadores de telecomunicaciones en ese entonces, ellos tenían o se amparaban a través de una EPS adaptada, incluso ellos sí podían vincular no solamente al trabajador que era un servidor público, sino también a todo su núcleo familiar. Eso quiere decir que nosotros hasta antes del año 1990 teníamos unas ventajas particulares, pero bueno, digamos que en el año 1989 comenzamos a dar aplicación a unas directrices que nos entrega el Consenso de Washington, pero esas directrices tuvieron una aplicación específica en el año 1990, cuando ya tenemos de presidente de la República al doctor César Gaviria. Él comienza pues a dar aplicación a estas directrices. ¿Y cuál es una de esas? La primera es que nos decían que los países tercermundistas o países en vía de desarrollo que quisieran hacer uso de los empréstitos a nivel internacional tenían que acogerse a ellas. Y es así como lo primero que mencionan es la privatización de las empresas. Y nosotros decíamos, pues claro, tenemos que privatizar las empresas porque el seguro social es un seguro de funcionarios corruptos, es una entidad que es ineficiente, al igual que Cajanal, entonces tenemos que entregársela a los particulares porque el servicio aquí pues no era el mejor. Claro, comenzamos ese proceso, pero obviamente que para poder entrar en el tema de la privatización
lo que primero hicimos en Colombia fue adoptar la Ley 50 del año 1990. La Ley 50 del año 1990 acaba con lo que se denominaba antes la retroactividad de las cesantías. ¿Qué significaba eso? Significaba que cuando un trabajador se vinculaba a la entidad, pues lo hacía para terminar toda su vida en esa empresa. Entonces, si el trabajador pensaba en cambiar de empresa, tenía que hacerle una oferta importantísima, porque cada vez que pasaba el tiempo y le hacían un incremento salarial, las cesantías se hacían retroactivas desde el primer momento en que había llegado. Eso significa que las cesantías crecían como las espumas, como la espuma. Y por eso, desde el año 1990, el país emprendió una política que fue la de adoptar los fondos de cesantías. Entonces comenzamos a decirle al empleador que tenía que trasladar las cesantías, ¿a dónde? A los fondos de cesantías. Es decir, que las empresas lo hicieron y se quedaron sin capital de trabajo, porque antes al trabajador le pagaban el 12% sobre el total de sus cesantías como intereses a las cesantías. Hoy, pues también le pagan el 12% los fondos de cesantías, pero con otra situación, y es que el empleador, cuando quiere acudir al capital de trabajo, que ya no lo tiene porque lo trasladó a los fondos de cesantías, tiene que acudir a la banca nacional o a la banca extranjera, y las tasas de interés están por encima del 12%. Eso hace que los costos de la operación en cualquier entidad se incrementen. Bajo ese orden de ideas, los fondos de cesantías comenzaron a crecer, pero se comenzaron a preparar para algo que venía posteriormente, y fue la Constitución Política del año 1991. La Constitución Política del año 1991 comenzó a entregar o a precisar algunos aspectos. Entre ellos, comenzamos a hablar de un Estado social de derecho, y comenzamos a destacar algunos artículos dentro de la Constitución que son derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al trabajo. Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia dice que hablamos del derecho del trabajo, y el derecho del trabajo se tiene que empezar ¿con qué? Con dignidad humana. Hoy vamos a entender que eso no se está respetando. Incluso la misma Constitución Política, dentro de los derechos fundamentales, habla del 48, que es la seguridad social. Y la seguridad social entendido no solamente en salud, pensiones y riesgos, sino también vinculando el tema laboral en Colombia. Desde el año 1990, con la entrada en vigencia de esta Ley 50, comenzamos nosotros a utilizar, o comenzó el país más bien a utilizar, una figura completamente diferente a lo que era el contrato laboral. Era un contrato laboral que usted lo podía suscribir a término indefinido, incluso en algunos casos a término fijo. Pero ya con esa entrada en vigencia de la Ley 50 del año 90, que es una de las directrices del Consenso de Washington del año 1989, los empleadores comenzaron a tratar de aumentar los resultados de su operación, en el sentido de que hoy comienzan a contratar de una manera diferente. Entonces comienzan a utilizar las órdenes de prestación de servicios. Entonces usted hoy, como contratista, pues aparentemente no tiene vinculación con el empleador, pero usted a través de esa figura le exige hoy en día que tiene que aportar a la seguridad social sobre la base del 40%, pero nunca inferior a un salario mínimo, y tampoco superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces usted, como trabajador, a través de una figura de la prestación de servicios, es quien tiene que provisionar todos esas prestaciones que le entregaba anteriormente el empleador, como eran cesantías, interés en las cesantías, vacaciones, la prima de servicios, como es el tema de la misma seguridad social. Usted la tiene que pagar en su totalidad, y para que le puedan pagar, en algunos casos en ese entonces, su contrato tenía que pagar su seguridad social y le tenía que pagar por anticipado. Bueno, bajo esa situación, muchas personas dejaron de aportarle al Sistema General de Seguridad Social, dejaron de aportarle desde el año 1990, y hoy, cuando las personas ya consideran que tienen la edad para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, encuentran que todavía le faltan unas semanas, pero dicen: mire, yo en esa época trabajé en tal entidad. Y ahí tenemos una situación delicada que más adelante la voy a precisar, y es que uno dice: pues si yo trabajé en ese entonces en el derecho laboral,
las prestaciones prescriben a los 3 años, pero existen unos derechos adquiridos. Eso es un principio que quiero que no lo olviden. Derechos adquiridos. El derecho adquirido está orientado a que el trabajador puede renunciar a todo menos, por ejemplo, a su seguridad social. Cuando yo hablo de ese derecho adquirido, entonces tengo que hacerlo valer. ¿Y cómo lo hago valer? Pues tendría que iniciar un proceso ordinario laboral en el cual tengo que demostrar que existió un contrato de trabajo, y para eso tengo que irme al artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que desarrolla lo que son los principios, y dentro de los principios habla del principio de contrato de realidad. Y ese principio de contrato de realidad, donde usted va a demostrar que existen 3 presupuestos: 1, que hay subordinación; 2, que hay remuneración; 3, que hay cumplimiento de una jornada laboral. Esos los tiene que hacer valer ante un juez de la República, pero pues obviamente que cuando usted va a presentar 10 o 20 años después un proceso ordinario, el empleador le va a excepcionar esos, le va a decir que usted que ya le prescribieron esos derechos. Entonces usted dice, pues no interesa que me hayan prescrito los derechos, lo único que yo quiero es que me reconozcan que verdaderamente existió un contrato de realidad, para que con base en eso el empleador esté en la obligación de consignarle a usted el valor de los aportes durante el tiempo que duró la relación laboral. Y para eso pues obviamente tendría que hacer un cálculo actuarial, que más adelante lo voy a comenzar a detallar un poco más. Esas son unas situaciones problemáticas que le dejaron a los trabajadores en Colombia, y que si nosotros nos venimos a la universidad, abogados, economistas, ingenieros, y tratamos de entender un poco más el modelo de lo que ha pasado en Colombia desde el año 1990 a hoy, pues no es tan fácil. No es tan fácil, porque uno en 10 minutos no puede llegar a tomar una decisión. Bueno, aquí en el año 90 no solamente comenzamos a utilizar la figura del contrato de prestación de servicios, sino que también comenzamos a fortalecer las ET, las empresas temporales. Comenzamos a fortalecer las CTAs, que son las cooperativas de trabajo asociado. Comenzamos a fortalecer los outsourcing, y decimos, voy a contratar en esta entidad ciertos trabajadores bajo la figura del outsourcing, que es como por ejemplo el caso de una empresa que dice, mi actividad misional es la producción de maíz, pero yo necesito unos vigilantes para el cuidado y la protección de todos los bienes y de las personas. Entonces, ¿qué hago? Pues como no es una actividad misional, utilizo la figura del outsourcing. Entonces contrato a la empresa de vigilancia o contrato a la empresa de aseo, y así sucesivamente comenzamos a utilizar una serie de figuras que no la hemos ido nosotros enlazando o armonizando para poder entender un poco más este tema de la problemática que hoy vive el país, que es la problemática de las pensiones. Y todo esto se va sumando. ¿Qué más se viene sumando aquí? Aquí posteriormente hablamos de lo que es la Ley 100 del año 1993. Y la Ley 100 del año 1993, que también les prometo que en unos minutos ya les presento otras láminas donde les voy a detallar o les voy a hacer un recorrido de ese tema. Pero la Ley 100 del año 1993 comenzó como un pilar de la privatización de las empresas en Colombia. ¿Y por qué es así? Porque entonces yo lo que quería básicamente era entregarle las empresas de seguridad a los privados, a los terceros, ya fuesen del orden nacional o multinacionales, que son quienes hoy explotan el negocio, porque ellos eran más eficientes, porque ellos iban a comenzar a hacer las cosas mejor, porque íbamos a solucionar el tema de la salud, porque íbamos a solucionar el tema de las pensiones, porque íbamos a solucionar el tema de los riesgos laborales, porque íbamos a solucionar un poco más el tema de las mismas cajas de compensación, que hoy las dejamos a un lado y que también hacen parte de lo que es la seguridad social. Entonces, para comenzar ya a precisar algunas cosas, antes del año 1990, en Colombia comenzamos a hablar, o hablábamos más bien, de lo que era la pensión de jubilación. ¿Y qué es la pensión de jubilación? No es lo mismo que una pensión de vejez, y no se puede utilizar incluso como un sinónimo, sino como un concepto completamente diferente, porque la pensión de jubilación antes del año 1990 y antes de que hubiésemos incorporado la ley 50 estaba a cargo de ¿quién? De los empleadores, que
que hoy, para quienes son abogados y para quienes han conocido un poco más el tema, saben que si no le aportan a la seguridad social inician un proceso ordinario y pueden obtener una pensión sanción que es a cargo del empleado, algo muy similar a lo que era la pensión de jubilación, pero la pensión de jubilación hacía parte, era una responsabilidad directa del empleador. Por eso cuando yo consideraba que no tenía la capacidad económica para poder atender la pensión de jubilación, ¿qué hice? Pues trasladé el riesgo, ¿a quién? A las EPS, trasladé el riesgo a los fondos de pensiones, trasladé el riesgo a las administradoras de riesgos laborales. Entonces, antes pensión de jubilación, pero hoy, cuando estamos ubicados después del año 1990, hablamos de la pensión de vejez y hablamos ya de los fondos privados y hablamos de los fondos públicos, pero el único fondo público que nosotros tenemos hoy se llama Colpensiones. Claro, existen unos regímenes exceptuados o especiales de los cuales no vamos a alcanzar a tratar en el día de hoy, pero que prometo hacerlo en otra próxima ocasión. Entonces, digamos que antes del año 1990 no solamente hablábamos de la pensión de jubilación, sino que también hablábamos de la estabilidad laboral en Colombia. Era difícil que a un trabajador lo removieran del cargo, porque para el empleador era muy costoso pagar la indemnización de ese trabajador. Hoy, lo mejor que puede hacer un empleador es vincularlo a través de la figura del contrato de trabajo a término indefinido, porque sabe que le va a reconocer una indemnización que no es superior a los 30 días. Es mejor incluso que hacer un contrato a término fijo o que utilizar otra figura de lo que hemos manejado nosotros en Colombia como la tercerización o la flexibilización laboral. Pero para ir entendiendo un poco más este tema de la problemática, he querido comenzar a revisar esta diapositiva. Digamos que lo primero que hablamos dentro de lo que era antes el seguro social es el concepto del riesgo. ¿Y por qué se habla del concepto del riesgo? Porque hablamos del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que después lo fuimos transformando en lo que fue el Instituto de Seguros Sociales. Y cuando hablo de Instituto de Seguro Social, estoy hablando de seguros como tal, y si hablo de seguros, para que haya seguro necesariamente tiene que existir el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de existencia de un hecho por la vulnerabilidad que le pueda llegar a generar. Entonces, ese es un principio que lo manejan hoy o que se puede incorporar dentro de lo que es el contrato de seguros. Entonces, para que haya seguro tiene que existir riesgo. Si no hay riesgo, no hay seguro. Y en el seguro social, los riesgos de los que hablábamos y que ya se los fuimos trasladando a los fondos privados, a las EPS y a las ARL, pero en el caso particular de las pensiones, comenzamos a hablar de un riesgo al cual está expuesto el trabajador, que es la invalidez. Y la invalidez se puede dar por dos razones: de origen común o de origen laboral. Antes de la ley 1562 del 2012 hablábamos de las administradoras de riesgos profesionales, que cambiamos el concepto por administradoras de riesgos laborales. Y aquí el riesgo desde el punto de vista de la invalidez, que es durante el tiempo que está trabajando, está vinculada a la persona, entonces está expuesto a datos. Y ahí comienza pues un tema, un karma para el trabajador que sufre un riesgo de invalidez, porque hoy la EPS no lo quiere calificar, porque hoy la ARL no lo quiere calificar, porque hoy el trabajador de a pie, como se dice, el común, no sabe qué hacer. Incluso nosotros los profesionales, los abogados, a veces no sabemos qué hacer cuando se presenta una situación de esa, porque son temas demasiado técnicos y no sabemos cuándo acudir a una junta regional, no sabemos cuándo acudir a una junta nacional, no sabemos qué es el riesgo ocupacional, qué es el riesgo laboral, y sobre eso nos comienzan a confundir. Y lo primero que hace una aseguradora es que objetar el siniestro, es tratar de negar. ¿Y usted qué tiene que hacer? Pues apoyarse en un abogado, apoyarse en los consultorios jurídicos para que traten de darle una pista y usted pueda llegar a tener unos recursos que le puedan solucionar el tema del cual va a comenzar a ser objeto de ahí para adelante después de sufrir ese riesgo. Hoy hablamos dentro de los seguros sociales de lo que es el riesgo de la vejez. Y pues ese es un riesgo porque ya sabemos que cuando hacemos el cálculo actuarial estimamos
que en Colombia, de acuerdo con información de la Banca Mundial, la esperanza o la expectativa de vida está alrededor de los 74 años. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si hoy una persona tiene 62 años hombre, o una persona, si es mujer, tiene 57 años y cumple con todos los requisitos que ya les voy a contar, estaría haciendo uso de ese seguro que es su riesgo de vejez, y es la pensión de vejez. Y esa pensión de vejez le va a permitir a usted vivir. Inicialmente le dicen, pues su expectativa o su esperanza de vida en Colombia es 74 años. Y quiero que me sigan ese dato porque más adelante lo voy a revisar con la propuesta que tenemos en Colombia, o que tienen en Colombia, Asofondos, que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene el mismo Ministerio del Trabajo, para tratar de aumentar la edad de pensión. Y vamos a ver si verdaderamente se requiere o no incrementar esa edad. Pero también dentro de la línea del tiempo, cuando yo estoy hablando del trabajador, pues el trabajador está expuesto al riesgo de invalidez, al riesgo de vejez, pero también está expuesto ¿a qué? Al riesgo que es la muerte. Y la muerte que puede darse de origen laboral o por otro concepto. Entonces ahí tendríamos que mirar quién es la administradora, quién es el fondo de pensión, o quién es el que le va a reconocer, o finalmente nadie. Entonces, digamos que con la ley 100 del año 1993, que entra en vigencia el 1 de abril del año 1994 para efectos de pensiones, comenzamos a hablar de dos regímenes. Uno, que es el régimen de prima media con prestación definida, y otro, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. En el régimen de prima media con prestación definida, que está a cargo hoy ¿de quién? De Colpensiones, ¿cierto? Que es lo que no entendemos todos nosotros, porque nos hablan unas personas muy queridos, unos asesores comerciales que nos tratan de ilusionar con unos cuentos, que nos tratan de regalar una bicicleta, que nos dan un paseo, que nos invitan a una cena, que nos tratan de endulzar el oído para que nosotros firmemos. Por lo menos hoy estamos tomando conciencia, y lo que yo busco a través de estas conferencias es tratar de capacitar a todos los colombianos. Esta transmisión que la estamos haciendo en vivo, para que la puedan conocer no solamente las personas que están ubicados hoy en el centro de Bogotá, en la localidad 17, sino para quienes están ubicados en todas las 20 localidades de Bogotá, o para quienes están ubicados en todo el territorio nacional, o para quienes me siguen a nivel internacional, puedan llegar a entender un poco más de cuál es la problemática que tenemos nosotros en Colombia y quién la está produciendo. ¿Y quién está produciendo la problemática? ¿O quién produjo la problemática? Y por eso queremos incluso más adelante invitar a los actores principales de todos estos temas, como es el mismo ministro de Hacienda, como son los representantes de las asociaciones y a los mismos trabajadores, para que aquí, en estos auditorios, comencemos a dar el debate y comencemos a mirar quiénes son los responsables, pero no solamente para llevarlos a la cárcel, porque ellos sí se merecen ir a la cárcel, sino para que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante, porque tenemos nosotros que proteger nuestro futuro. Entonces, hoy hablo de dos regímenes: régimen de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de ahorro individual con solidaridad, que está a cargo de los fondos privados, para no mencionar nombres y apellidos, los privados, que son los que nos trataron de ilusionar después del año 1994, nos trataron de engañar y nos engañaron, o engañaron a quienes verdaderamente no conocían toda esta información. Le dicen, mire, ya usted hoy no requiere solamente llegar a la edad de pensionarse, sino reunir un capital. Y uno dice, pero reunir un capital, pues a mí no, ¿por qué no me dijeron? Si yo me ganaba X pesos en esa época para haber hecho un esfuerzo económico un poco más grande y no haber llevado la plata a las alcancías. Entonces decía uno entendía que el modelo del régimen de prima media con prestación definida, que está hoy a cargo de Colpensiones, porque el Seguro Social se fue transformando y se transformó en lo que hoy se llama Colpensiones, entonces no sabemos por qué está en Colpensiones. No, es que yo prefiero no estar en Colpensiones porque es una entidad del Estado y todo lo que es del Estado es malo, es ineficiente, no atienden bien, no tienen servicio al cliente. Pero los privados, que ellos sí invierten en servicio al cliente,
con unos salarios bajos, pero invierten en servicio al cliente, vinculan unas personas muy queridas, muy simpáticas, con una muy buena presencia para que puedan llegar a convencer a las personas. Entonces le dicen, no, mire, es que el seguro social se va a quebrar, Colpensiones se va a quebrar, esto no va a funcionar. Entonces lo mejor que usted puede hacer es con los privados, y los privados seguramente nunca se van a quebrar. Es como decir que uno nunca se va a morir. Entonces esa diferencia que nos hacían no era válida. Y adicional a eso, en muchos casos a las personas las trasladaron sin el expreso consentimiento. Firmaron los formularios por los trabajadores, porque a los asesores comerciales los únicos que les interesaba era tratar de dar cumplimiento con una cuota. Y ahí tenemos un vacío y tenemos un problema que tenemos que resolver ahora. Y que incluso el presidente actual, en su Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 54, dice, nos hizo una promesa que hoy no la está cumpliendo, porque ya reversó una propuesta del Senado que también desarrollaremos a lo largo de esta charla. Entonces ya tenemos claridad de lo que son los fondos, pero bueno, vamos un poco más a algo que es supremamente importante para tener en cuenta cuando una persona hoy vaya a reclamar su pensión de vejez, que son las generalidades de lo que es esa ley 100 del 93. Y dentro de esas generalidades a ustedes les hablan de lo que es el principio de favorabilidad. Y cuando me hablan del principio de favorabilidad, entiendo muchas cosas. Y cuando el profesor en clase le explica a uno el principio de favorabilidad, pues uno lo único que hace es aprenderse las cosas un poco de memoria para poderlo recitar. Pero el principio de favorabilidad no es como lo están escribiendo, que aplica la norma que representa mayor beneficio para el pensionado, porque uno dice, ¿cuál es la norma que aplica mayor beneficio? Ahí es cuando nosotros tenemos que colocar la información en blanco y negro, y cuando nosotros tenemos que hacer el cálculo actuarial para coger dos conceptos. El primero es coger la historia laboral del trabajador, la historia laboral de toda la vida, mirando cuál fue el valor de los aportes en cada uno de los meses y los años desde que estaba vinculado a su actividad laboral, desde que inició su actividad laboral hasta hoy, y tomar el promedio de los últimos 10 años. Después de hacer ese ejercicio, aplica algo que llama la tasa de reemplazo. Yo sé que para algunas personas estoy hablando en chino, pero para otras no. Sin embargo, ahorita voy a aclarar todos esos conceptos. Entonces me hablan de una tasa de reemplazo, y entonces uno le dice, bueno, entonces ¿cuál es la tasa de reemplazo? Está el valor, o sea que ya no me van a reconocer el 100% de lo que es ingreso base de cotización. Dicen, pues no, es que le voy a reconocer entre el 65 y el 85% que puede ser el resultado de esa tasa de reemplazo. Y dicen, pero ¿cómo así? Y las semanas adicionales, si yo coticé más de 1.300, entonces ¿qué pasa? No, que le vamos a sumar otro porcentaje y le hacen sumas y restas que las personas no las entienden. Y nosotros los abogados, cuando nos hablan de esos temas, nos dicen, no, pues yo estudié Derecho porque precisamente no quería saber nada de números, pero pues obviamente que sí quiero saber de cuánto valen mis honorarios, entonces eso sí. Pero cuando usted está diseñando las pretensiones de su demanda, tiene que incluir todos estos temas. Y así, yo sé que si ahora hiciéramos el ejercicio, no entenderíamos todavía el principio de favorabilidad. Pero apenas terminemos esa charla, estoy seguro que todos vamos a entender el principio de favorabilidad. Y ahora, lo otro que aplicábamos era la norma vigente. La norma vigente que incluye lo que es la edad más semanas. La edad más semanas que aplica, pues hoy, la semana ya sabemos que tenemos que tener 1.300 semanas a hoy, sin que salga el proyecto de ley que se está gestando en el Congreso de la República. Y que hay 3 propuestas frente a ese tema, y que son 3 propuestas que los colombianos no debemos aceptar. Y no debemos aceptar porque ya les voy a contar, entonces me está quedando en ya, pero ya lo voy a hacer. Lo otro son los beneficios adquiridos. Esos beneficios adquiridos mantienen unas condiciones y aplica especialmente cuando hablamos de la transición. Pero la transición incluso no tiene efectos ergaones, sino tiene efectos interpartes. No es para todo el mundo, son para unos solos. Entonces, voy a volverme un poco al año 1990. Y voy a volverme antes del año 1990 para hablar de lo que era la historia laboral. ¿Y por qué quiero hablar de la historia laboral? Porque hoy tenemos que darle aplicación en los procesos cuando estemos reclamando una reliquidación de pensiones
o cuando estemos reclamando un proceso de nulidad de traslado, que aquí nosotros hemos dejado una información a un lado y que la tenemos que incluir y tenemos que recuperarla, porque se dice que una entidad en Colombia, de acuerdo con la tasa de retención documental desde el Archivo General, nos dice que la información de una hoja de vida de un trabajador se debe conservar ¿por cuánto tiempo? Por 90 años. Entonces, durante 90 años el empleador tiene que tener la información. Eso quiere decir que antes de hablar de Colpensiones y antes de hablar de la Ley 100 y antes de hablar de la Constitución y antes de hablar de la Ley 50, para obtener el total de semanas cotizadas que permitían pues a una persona adquirir el derecho a obtener lo que era su pensión de jubilación o su pensión de vejez, tenemos que mirar qué era el tema de lo que eran los pagos que hacían los empleadores desde el año 1967 hasta el año 1994, y menciono esa fecha porque hoy sigue vigente. Entonces, ¿qué pasaba en ese periodo? En ese periodo no era el empleador, no era el trabajador el que hacía la liquidación para efectuar el pago de la seguridad social a Colpensiones, a Colpensiones antes Seguro Social. Entonces decía, mire, yo le entregaba las novedades, yo le entregaba la relación de los trabajadores al Seguro Social, y el Seguro Social contrataba a un mundo de personas para comenzar a hacer el tema de la facturación. Generaban la facturación, le enviaban la facturación al empleador y el empleador pagaba, y al trabajador le entregaban una tarjeta, que inicialmente era una tarjeta grande que parecía un cheque. Luego se la fueron disminuyendo como una tarjeta de débito, que era una tarjeta de colores para que lo pudiera atender el Seguro Social. Es una tarjeta que para que se pudiese hacer el control previo le pudieran prestar la atención en el Seguro Social, porque no se tenían controles suficientes y todavía no habíamos entrado con el tema de la comercialización electrónica y la firma digital. Imagínense, la ley 527 del año 99 pues todavía no había tenido aplicación en Colombia. Comenzamos desde el 99 y estoy hablando desde antes del año 1990. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Utilizar tecnología de punta, pero de punta de cero, porque de esa manera yo tenía que comenzar a registrar la facturación de los trabajadores. Entonces, el Seguro Social me enviaba a mí la cuenta de cobro con la factura y yo, empleador, le pagaba. Y ahí se podían presentar diferencias y ahí existen unas inconsistencias muy fuertes que hoy le afecta el ingreso base de liquidación de la persona que obtiene el reconocimiento de la pensión de vejez. Pero también, ¿qué se puede encontrar aquí? Que de pronto el empleador no reportó todas las novedades. Entonces, en ese ir y venir, esa facturación no era consistente. Y de pronto yo como empleador decía, pues hagámosle gol al Seguro Social, pues no le reportemos el total de los ingresos de tal trabajador, o no le reportemos todos los factores salariales, y con eso me sale un poco más barata la facturación. Y se hacía así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues reconstruir esa historia para saber qué es lo que verdaderamente le corresponde al trabajador y que le paguen una pensión justa dentro de lo injusto. ¿Qué más pasaba? En el año 1995 ya comenzamos a hablar de la autoliquidación de aportes. ¿Y qué problema es la autoliquidación de aportes? Porque cuando se diseñó el formulario para que los bancos comenzaran a recaudarle los aportes a las empresas y a los independientes, ¿qué se tenía que hacer? Pues se tenía que hacer básicamente varias cosas. Lo primero es que yo tenía que hacer como trabajador o como empleador, tenía que comenzar a hacer la autoliquidación y comenzar a entender un formulario que tenía en 1000 ítems, ¿cierto? No era muy sencillo. Y los bancos de pronto se equivocaban. Y después de que recaudaba el banco ese formulario de autoliquidación de aportes, ¿qué pasaba? Que tenían que contratar unas empresas que se denominaban service. Entonces le pagaba el Seguro Social a esas empresas para que ellos digitaran la información y la pudiéramos plasmar después en el sistema, la pudiéramos reflejar en el sistema, y ahí hubo una serie de inconsistencias, porque cuando yo digitaba, de pronto digitaba mal. Como al trabajador le pagaban por palabra o por planilla, a él no le interesaba la calidad, sino le interesaba diligenciar la información y entregarla al Seguro Social, y el Seguro Social utilizar esa información para después consolidar su información y poder después tener lo que hoy se llama el ingreso base de liquidación. Entonces no es tan sencillo. ¿Qué más nos puede pasar aquí?
Después comenzamos a hablar de lo que es la planilla integrada de liquidación de aportes, el PILA. Y hoy incluso las cajas de compensación que comenzaron a explotar otra actividad, porque ellos hacen de todo y de nada, comienzan usted a pagarles los aportes y ahí, pues digamos que si usted es trabajador, entra a una plataforma, puede ser miplanilla.com para utilizar un ejemplo, se tiene que registrar, tiene que afiliar a la administradora de riesgos laborales, tiene que saber cuál es su ingreso base de cotización, debe saber cuál es el cargo que tiene, bueno, todas las características, pero adicional a eso, también tiene que comenzar a hacer el aporte mensual. Y si usted lo hace de manera independiente, comienza a tener unos problemas porque cuando usted llama, pues ustedes conocen la información, dice, hágame un favor señorita, yo quiero llamar para hacer una afiliación a la seguridad social porque es que en ese momento soy contratista, y le dicen, ¿sobre qué vas? Y usted dice, yo no sé, me van a pagar tanta plata. Entonces acuerdan un valor y de pronto pues ese valor no es, pero bueno, finalmente le aceptan y usted paga. Pero si usted no, en ese momento que hizo la llamada, no le advirtió al funcionario de miplanilla.com que usted se tenía que afiliar y a su vez retirar, usted tiene que decir afiliación y retiro, porque solamente iba a ser un concepto por un pago de un mes. Y si usted no hizo eso, le comenzó a correr el taxímetro y usted comenzó a entrar en mora en el sistema. Y después trata de arreglar el problema. Lo que le pagaban de honorarios no le alcanza pues para solucionar el problema con el sistema. Y adicional a eso, se le viene hoy un mecanismo de vigilancia y control que se ha vuelto fuerte, pero a favor de los empleadores y los fondos de empleados, de los fondos de pensiones, que se llama la UGPP. Y la UGPP comenzó a revisar todos esos temas de ese historial para decir, mire, usted en una época recibió una plata y usted no le aportó al sistema de seguridad social, entonces usted tiene una multa de tal valor y adicional a eso me tiene que hacer el pago de lo que son los aportes y hacer ese cálculo actuarial para poder llegar a esos valores. Entonces, ese tema de la historia laboral es importante comenzarla a tener en cuenta. ¿Esto lo saben todas las personas? No. ¿Quién lo comienza a conocer? Pues quien comienza a estar en esta transmisión y comienza a revisar la información un poco en más detalle para que comience a ajustar ciertas cosas y para que aprenda incluso a reclamar. Entonces, en el Seguro Social y con la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, comenzamos a hablar de dos regímenes. No solamente el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media para el concepto de las pensiones, sino que nos hablaban de un régimen general y de un régimen de transición. Y qué difícil comenzar a entender este régimen general. Entonces usted dice, ¿eso es con Ley 100 pura? ¿Es con Ley 797? ¿Es con Acto Legislativo 01 del 2005? ¿Cómo es? Entonces usted dice, bueno, inicialmente vamos a mirar lo que es Ley 100 pura. Y Ley 100 pura le decía a usted que cuando se hizo el cálculo actuarial para poder obtener el reconocimiento de la pensión, no le exigían a usted sino solamente 1000 semanas. Dijeron, bien, 1000 semanas. Y una edad. Pero ellos dijeron, ojo, aquí existe un régimen de transición porque hay unas personas que ya están cercanas a pensionarse. ¿Y qué tenemos que hacer aquí básicamente? Pues entender un poco el régimen de transición. El régimen de transición decía, mire, si la Ley 100 del año 1993 entró en vigencia el 1 de abril del año 1994, tenga en cuenta lo siguiente, dos cosas. Uno, ¿es hombre? Sí. ¿Es mujer? Sí. ¿Sí? ¿Es hombre y tiene 40 años? Sí, aplica. ¿Es mujer y tiene 35 años? Sí, aplica. ¿Cuál es el otro condicionante? ¿Es hombre, tiene 40 años y está vigente en el sistema? Sí, si no, perdió. ¿Es mujer? Tiene 35 años, está vigente en el sistema, o sea, le está pagando, le está aportando al sistema. Sí, si no, perdió. O, le decía, o 750 semanas. ¿Qué son 750? 750 semanas son 15 años de trabajo. Entonces, le decía, si usted cumple con esos requisitos, usted tiene el derecho al régimen de transición. Si no, pues siga ahí su marcha. ¿Y por qué decíamos que 750? Porque muy seguramente no tenía 40 años hombre o no tenía 35 años mujer, porque antes
en Colombia, las personas se podían vincular con menos de 18 años y lo recibían, solamente con una autorización del Ministerio del Trabajo. Incluso, ustedes saben que para vincularse a una cooperativa, en las cooperativas usted puede comenzar a aportar desde la edad de ¿qué? De 14 años, sin necesidad de pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Usted conforma una cooperativa de trabajo asociado y tiene asociados trabajadores que tienen 14 años, ellos pueden hacer parte de esa cooperativa, pueden, dentro del diseño que tienen del régimen de compensación, régimen de trabajo asociado, régimen de seguridad social, aportarle al sistema de seguridad social, y no importa que tenga menos de 18 años, pero que tenga más de 14 años. Entonces, es como para dejar un poco más claro lo que es el tema del régimen de transición. Bueno, entonces con ley 100 del año 93 ya comenzamos a colocar unas cifras, unos datos. Decíamos que cuando entró en vigencia la ley 100 del año 1993, existían unos requisitos. El primero, la edad. Entonces, la edad no era 62, sino 60 años para hombres. No era 57, sino 55 años para mujeres. Y tenía derecho al reconocimiento de unos porcentajes. Decía, bueno, ya usted cumple con esos requisitos. Como ya cumple con esos requisitos, entonces tiene la edad y tiene las semanas o tiene más de las semanas. Entonces, si usted tiene 1000 semanas, le voy a reconocer el 65% del ingreso base de cotización, que cuando le aplico ese 65% ya deja de hablarse del ingreso base de cotización y comienzo a hablar de lo que se llama ¿qué? El ingreso base de liquidación. Entonces esta es la primera tasa de reemplazo que yo comienzo a utilizar, ese porcentaje. Pero usted dice, no, mire, es que yo hoy tengo 60 años de edad y tengo 1400 semanas. Uy, ¿por qué tiene tantas? Porque yo comencé a trabajar desde muy chiquito, desde muy pelado, entonces pues pude acumular más semanas. Ah, bueno, entonces tiene un premio, 85% del ingreso base de cotización. Pero a ese ingreso base de cotización tendría que usted revisar lo que ya le mencioné de la historia laboral y también revisar lo que son los factores salariales que se tenían que tener en cuenta para ese reconocimiento, y por eso hoy se tienen que hacer reliquidación de pensiones permanentemente, porque no se incluyen estos conceptos, y como son derechos adquiridos de los trabajadores, por eso es que Colpensiones tenía un mundo de trabajo hasta que comiencen a sanear o a tamizar toda la población. Quiere decir que aquí, cada vez que uno tenía o que iba incrementando el número de semanas, pues el porcentaje iba aumentando. O sea que yo partía del 65% y podía terminar en el 85%. Hasta ahí, digamos que no teníamos ninguna dificultad. Pero ya cuando comenzamos a hablar de la ley 797 del 2003, comenzamos a cambiar absolutamente todas las condiciones, porque los actuarios nos hicieron un cálculo y entonces decimos, el primer cálculo que hizo el empleador con esos actuarios, que les pagó una millonada, y con mucho respeto para los actuarios, porque ellos lo único que hacen es seguir directrices, son unas personas, los actuarios son matemáticos, son personas que conocen mucho de la estadística, son personas que conocen la norma, son personas que conocen el concepto técnico de la empresa y que están en condiciones de hoy decir cuál es el valor de los aportes, o decir cuál es el valor de una tasa de interés cuando yo acudo al sistema financiero, o cuando le dice a usted cuál es el valor de la prima en una compañía de seguros, o cuando a usted le calcula un valor X por todo lo que usted le ha aportado al sistema. Entonces ellos, los actuarios, son los que entran a participar. En Colombia apenas tenemos 40 actuarios, ¿cierto? Porque es una profesión, una especialización muy fuerte, porque uno piensa que no la podemos hacer, y pues es una profesión que a ellos se les da un poquito de plata. Pero no estamos mirando el concepto, sino estamos mirando los errores que tiene el sistema. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Ajustamos la ley 100 con la 797 del 2003. Y una de las primeras incorporaciones que hicimos con la ley 797 es que variamos absolutamente todas las condiciones. Dijimos, ya bueno, si usted llega en el año 2005, ya usted no tiene que tener 1000 semanas, sino tiene que tener 1050 semanas. Pero si usted llega en el 2015, ya no tiene que tener 1000 semanas, sino tiene que tener ¿cuántas? 1300 semanas. Y hoy está vigente, tenemos 1300 semanas, ¿cierto? Entonces nos la fueron aplicando como el concepto de la rana que veíamos al iniciar la conferencia,
que uno se va acomodando, se va acomodando, se va acomodando, va hablando en la zona de confort y el sistema lo va metiendo, y como ellos son los que tienen el poder, usted no tiene la información porque usted no profundiza sobre el tema, pero bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces ahí comenzamos nosotros a cometer el error y los pecaditos, y ahí es donde hoy comenzamos a sufrir el lastre del sistema. ¿Qué más nos dice? Pues nos varió por completo el concepto, porque nos dice, hola, si usted aportó al sistema, tiene unos ingresos base, un ingreso base de liquidación, que es su salario, más el auxilio de transporte, porque usted se ganaba el salario mínimo y esto. Claro, antes del año 90 en Colombia no hablábamos de salario mínimo, y antes del año 90 las condiciones salariales eran mejores para todos los trabajadores. Hoy hablamos de salario mínimo, y hablamos de salario mínimo porque los empleadores y la misma política pública nos ha hecho interpretar mal el concepto del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que habla del salario mínimo vital y móvil. Pero el salario mínimo vital y móvil no es más que un concepto o una variable macroeconómica, como hablar de inflación, como hablar de la tasa de desempleo, como hablar de la tasa representativa del mercado. Hoy, cuando hablamos nosotros de ese salario mínimo vital y móvil consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, entonces nos han hecho entender que lo que tiene que ganar en Colombia un trabajador es un salario mínimo legal mensual vigente. Ya nos anunciaba esta semana el director del DANE, de manera irresponsable para mí, salir de la línea de la franja de pobreza, porque las personas ya se ganan 100.000 pesos y que ya dejamos de ser pobres cuando comenzamos a ganar los 250.000. Es decir, que quien hoy se gane un salario mínimo, o sea 828.116 pesos, es un rico. Entonces ya nos han colocado un umbral, ya nos comenzaron a anunciar, así como la metáfora que teníamos nosotros de la rana al iniciar esta transmisión, es lo mismo. Entonces nos vamos ajustando y salimos el 1 de mayo y marchamos desde todas las localidades y decimos, no estamos de acuerdo con esto, y es que usted aquí son los de la derecha, ustedes son los de la izquierda. Pero ¿qué proyectos tenemos nosotros para poder cambiar esas condiciones? ¿En dónde está una persona que represente a los trabajadores de Colombia verdaderamente? ¿En dónde está la izquierda o la derecha o el centro que pueda llegar a representar un tema de estos y que pueda cambiar las condiciones y evite la vulnerabilidad de los trabajadores y todos los atropellos de dignidad que está cometiendo hoy el empleador y el mismo Estado al fijar unas políticas públicas que lo único que hacen es afectar las condiciones de los trabajadores? Entonces, aquí ya comienzo yo a volver más compleja la situación, porque comienzo a hablar de una tasa de reemplazo más difícil. Y más difícil porque si ustedes ven las láminas que les traje hoy, he ido de menos a más y se van volviendo más complejas. Y se vuelven más complejas cuando usted tiene que aplicar la fórmula y poder establecer verdaderamente el resultado final. Entonces, ya aquí me dicen, no, es que si usted va a tener un ingreso base de liquidación después de hacer todo el cálculo actuarial, que ahora lo muestro con unas gráficas, cojo todo lo que usted acumuló durante su historia laboral, lo divido entre el salario legal mensual vigente, ¿cierto? Y le da el número de salarios que usted se ganaba o que usted le aportó al sistema. Entonces aplique esta tabla. Dice, bueno, si le da un salario mínimo, pues aplique el 65%. Le dice, 65%, bueno, 65%. En el otro iba de 65 a 85. Aquí va de 65 a 55. Entonces, en lugar de mejorar, empeoró la situación. Entonces, si usted tiene hoy 10 salarios mínimos, le da el resultado de su fórmula actuarial después de hacer todo ese recorrido, dice, yo le aporté al sistema sobre la base de 10 salarios mínimos, me aplica una tasa de reemplazo del 60.5% del ingreso base de cotización, y ese va a ser el resultado final, porque ahí ya hablaría del ingreso base de liquidación. Esta es la tasa, esta es la tabla, esta es la tasa de reemplazo, que la mayoría de las personas en la academia solamente aprendemos a aplicar. Entonces a usted le dan 4 variables y usted lo que hace es reemplazar. Pero lo importante de estas conferencias no solamente es entender esta problemática, sino aprender a construir estos resultados y aprender a construir estos resultados de tal manera que usted hoy pueda básicamente
hacer el ejercicio desde su casa y que nosotros hoy sí podamos dar el debate en el Senado o donde nos inviten, o incluso si se van a conformar grupos multidisciplinarios para que nosotros participemos con estas precisiones y evitemos que sigan atropellando y vulnerando los derechos de los trabajadores. Entonces a mí me dicen, aplique una tasa de reemplazo, encuentre un R, el R es el cálculo del porcentaje de liquidación y el R que es igual, le dicen al 65.5 menos 0.5 por el número de salarios. Pues hasta ahí es como una ecuación y es muy sencilla porque yo aprendí a hacer ecuaciones cuando estaba en el colegio. Me enseñaron a hacer ecuaciones y aprendí a eliminar por igualación, por sustitución o por, bueno, cualquiera de los tres métodos, sustitución, por igualación o por eso. Entonces manejamos las tres. Y uno dice, y yo no me acuerdo de esos ejercicios, y yo que estoy estudiando ahora Derecho y le estaba sacando el cuerpo pues al dato de los números, pero bueno, vamos a aplicar. Entonces le dice, mire, ya revisamos el ejercicio anterior, donde nos dice, si usted tiene 10 salarios mínimos, le voy a aplicar el 60%. Entonces voy a aplicar la fórmula. Dice 65.5 menos 0.5 por ese que sería 10. Y entonces ahí le diría, bueno, entonces ahí ¿cuánto le da? Pues 55.5. Entonces para un salario de cotización le daría el 65%. Para 2 salarios le daría 64.5, para 3 le daría el 64, y así es una progresión que va disminuyendo. Pero vamos a entenderla, vamos a seguir entendiendo un poco más esta problemática. Luego viene el acto legislativo 01 del 2005. Y con el acto legislativo 01 del 2005 hay varias interpretaciones. Una, que si es 31 de julio del 2010 o que si es 31 de diciembre del 2010. Y 6 meses inciden muchísimo en lo que podrían hablar los fondos privados, porque ya les duele el bolsillo porque la plata la tienen ellos. Y dicen, yo no puedo llegar a pagar toda la plata. Y entonces comienzan a interpretar, a hacer argumentación jurídica. Y comienzan a usted interpretar y le entregan un mamotreto de concepto que usted tiene que contratar un pool de abogados para que lo ayuden a descifrar, porque no lo podríamos descifrar fácilmente. Y es lo que tenemos que aprender nosotros desde aquí, a descifrar, para poder aprender a reclamar un poco más este tema. Pero no solamente le dicen, ojo, aquí hay otra condición, 750 semanas a la fecha del acto legislativo. Si usted no tenía 750 en el momento en que entró en vigencia el acto legislativo 01 del 2005, no le aplica. Pero ¿qué más le dice? A partir de la fecha, las pensiones que se otorguen contarán con ¿cuántas? Con 13 mesadas. Antes le reconocíamos 14 mesadas a los pensionados. Hoy les vamos no solamente a bajar el monto de la pensión, sino que adicional le vamos a quitar una mesada, le vamos a pagar solamente 13 mesadas. ¿Y qué son 13 mesadas? Lo mismo que ganan, sino 12 salarios al año, que le paguen a uno 15 días en junio como una prima y 15 días en diciembre como una prima de servicio. Eso es lo que nos daría las 13 mesadas. Entonces ya perdimos las 14 mesadas de la primera condición que nos propusieron ellos cuando crearon la ley 100 del 93 y cuando nos ilusionaron con ese placeo de vincularnos a las privadas, y cuando nos dijeron y nos ilusionaron que el sistema iba a ser mejor y que nos iba a beneficiar. Pero ahí es donde comenzamos a mirar la asimetría de la información o de los regímenes, porque una cosa es el régimen de prima media y otro es el régimen de ahorro individual, que todavía no lo hemos tocado en detalle. Y aquí también pasó algo. Le dijeron, bueno, la ley siempre ha dicho que nadie puede ganar menos de un salario mínimo, aunque hoy la propuesta es que nadie puede ganar más de un salario. En esa época era que nadie puede ganar menos de un salario mínimo, pero tampoco nadie puede llegar a obtener reconocimientos de pensión superior a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso nos da como 17, 18 millones de pesos mal contados a precios de hoy. Pero bueno, ojalá que pudiéramos ganar, no, que fueran 5 o 10 salarios mínimos de los trabajadores, porque estamos aspirando solamente a una mesada de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué pasa aquí? Comienza el tema de lo que es el seguro social y comienza a mirarse el traslado del ingreso del ISS a los privados. Entonces, ¿qué nos decía la ley antes?
Nos decía la ley 100 del 93 que el que se quería trasladar tenía 3 años para poderlo hacer. 3 años se podía quedar en un fondo de pensiones. Es decir, que si yo hoy 10 de mayo del 2019 me trasladé a un fondo, tengo que esperar 3 años en ese entonces para poderme trasladar. Es decir, que voy al 11, al 12, al 13. Después del 10 de mayo del 2013 me podría cambiar. Pero aquí las condiciones no las cambiaron. Ya no son 3 años, sino ahora son 5 años. 5 años. Y ya me voy a ir de una vez a una gráfica para que podamos entender más esta problemática. ¿Qué más le decía? Que si usted quiere trasladar, se quiere cambiar de un fondo de pensiones del uno para el otro, o de un régimen, porque básicamente hay que ser de un régimen, usted tiene que, si le faltan menos de 10 años para el reconocimiento de la pensión, no lo puede hacer. O sea que ya se me van sumando 10 años y 5 años, son 15 años con que los fondos de pensiones privados se quieren quedar con la plata. Pero cuando entró en vigencia la ley 100 del 93, ¿cuándo se podía trasladar a una persona? Pues esperar 3 años. Y de una vez los fondos privados se fueron y consiguieron el traslado en el 94, en el 95, en el 96, cuando no podían hacer esos traslados. Por eso es que hoy tenemos que iniciar procesos de nulidad de traslado, que por fortuna todavía están prosperando, pero que ya hay una problemática porque en Colombia hay más de 17.000 procesos en curso de nulidad de traslado. Sin embargo, Asofondos saca una cifra como la saca el DANE muy ajustadita y dicen que son 250.000 para mostrar una problemática grande a toda la comunidad, y no es cierto. Tenemos 17.000 procesos en curso, y si nosotros hoy de todas maneras solucionáramos 17.000 procesos que tenemos en curso, descongestionaríamos hoy todos los juzgados, porque es que dejaríamos de hacer una cantidad de trámites y aplicaríamos un principio que es el principio de economía procesal. Pero ¿qué más? Nos dice, bueno, cuando usted se va a trasladar, verifique la edad y su permanencia, diligencia un formulario, que el formulario hace parte integral de lo que es el contrato de seguros, entréguenlo en un punto de atención y luego reciba una respuesta de aceptación o de negación. Me voy a pasar de una vez a este tema para que lo podamos comprender más rápido, antes de seguir explicando los otros regímenes. Mire, hoy una persona que se quiere trasladar de un régimen al otro tiene que cumplir unas condiciones. La primera condición, le dicen, le faltan 10 años o menos, no se puede trasladar. Si usted es hombre, tendría que esperar a la edad de 62 para el reconocimiento de su pensión de vejez. O sea que se tuvo que trasladar antes de los 47 años. Si usted es mujer, como la edad de reconocimiento de su pensión es de 57 años, se tuvo que haber trasladado ¿cuándo? Antes de los 42 años de edad. Pero hay otro mico que la gente no entendió. Resulta que usted es hombre y no tenía 47 años. Póngale que tenía usted 46 años o tenía 45 años. Y usted le dice 45 años. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Espérese 5 años, porque usted se trasladó, se cambió de fondo, entonces espere 5 años y después le empata con los otros 10. O sea que ¿cuánto tiempo le están reteniendo a usted? 15 años. Es decir, que ellos se están quedando 15 años asegurando que usted no se vaya a cambiar, porque le ponen todas las trabas y todos los micros para que usted no lo haga y que los fondos, que los aportes se queden en los fondos privados. ¿Y por qué eso? Pues porque me voy a volver ahora sí. Aquí quiero hablar de lo que es el régimen de prima media y quiero hablar un poco en términos generales de lo que es el régimen de ahorro individual. Quiero referirme específicamente a lo que es Colpensiones y quiero referirme específicamente a lo que son los fondos privados. En Colpensiones, cuando usted habla del régimen de prima media con prestación definida, le dicen, los aportes de los afiliados constituyen un fondo común solidario. Entonces, esos son sagrados, son recursos sagrados, los aportes de todos los colombianos no los podemos utilizar mal, los tenemos que administrar mal. Para nosotros es sagrado, para ellos no.
El valor de la pensión no está sujeta a los rendimientos que están en función de la rentabilidad. Miren, aquí comienza un problema, porque cuando yo estaba vinculado al Seguro Social o cuando yo estaba vinculado a Caja Nat, mis aportes, ¿a dónde iban? Pues mis aportes hacían parte de lo que hoy se conoce con la Ley Orgánica de Presupuesto, porque toda plata la sumábamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y esa plata, ¿en qué la invertíamos? En inversión social. Es decir, que el Estado no tenía que acudir a la banca nacional ni a la banca extranjera para hacer obras sociales, para hacer inversión social, porque utilizaba la plata de los aportes de los trabajadores, ya llámese Caja Nat o llámese Seguro Social. Entonces, digamos que hoy el Estado podría tener una deuda externa mucho más alta, pues es baja gracias a que muchas personas le hemos aportado al sistema, y esa plata la hemos utilizado ¿para qué? La hemos utilizado para hacer inversión social, o la han utilizado para corrupción, o la han utilizado para muchas cosas. Vamos a hablar en términos coloquiales y vamos a hablar en términos del principio de la buena fe, y vamos a decir que nosotros hicimos inversión social, que está invertida nuestra plata en acueductos, que nuestra plata está invertida en puentes, que nuestra plata está invertida en seguridad social, está invertida en seguridad democrática, que nuestra plata está invertida en N actividades que ha hecho el gobierno. Entonces, ¿quién me debe? Pues el Estado. Pero sin embargo, cuando usted se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, ¿qué le pedían los fondos privados? Óigame, le decían, usted tiene un bono pensional, y ese bono pensional se lo tiene que expedir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y usted tiene que estar pendiente de su bono pensional. Entonces pusieron además a los trabajadores y afiliados al sistema a que trabajaran gratis para los fondos privados, que estuvieran pendientes del trámite en Hacienda para que le pudieran ubicar, le pudieran hacer ese ubicado situal, y los fondos privados hubiesen podido recibir ese fondo, ese bono pensional. Una cosa, dos cosas. Ese bono pensional, como no teníamos la plata nosotros, Estado, no la teníamos, ¿qué tuvimos que hacer? Pues una reforma fiscal. Tenemos que hacer una reforma fiscal, porque yo tengo que emitir unos bonos pensionales, y esos bonos pensionales, ¿a quién se los trasladé? A los fondos privados, a los grupos económicos tradicionales. Ellos tienen nuestra plata. Claro, si hoy se la pedimos, pues no la tienen, porque ellos sí pueden invertir en el mercado de capital, mientras que en Colpensiones, o lo que era el Seguro Social, o lo que era Caja Nat, donde invertían, hacían inversión social, y entonces no veíamos los rendimientos, no veíamos el producto de las inversiones. Mientras que en el régimen de ahorro individual ellos invierten en el mercado de capitales, incluso le están apostando a invertir ¿en qué? En las 4G, en las 5G, porque es más barata esa plata que acudir a la banca extranjera o a la banca nacional. Si ustedes se dan cuenta, hoy los grupos económicos que dominan los fondos privados, hoy también son los constructores de la vida, hoy son los dueños de la mayoría de las empresas, hoy son los que colocan ministros, hoy son los que colocan fiscales, hoy son los que colocan procuradores. Y para muestra un botón, el procurador general trabaja con el Grupo Aval, el fiscal general trabaja con el Grupo Aval. Lo curioso es que uno dice, de acuerdo con lo que nos entregan los medios de comunicación, y como en la academia podemos hablar de nombres propios, por eso lo hago. Yo digo, ¿cómo es que yo tengo un fiscal general de la nación que se gana 30 millones de pesos, y por qué renuncia a 150 millones de pesos que era su salario cuando trabaja con el Grupo Aval? ¿O por qué tengo un procurador que antes se ganaba 80 millones y ahora se viene a ganar 30 millones de pesos? A uno le genera un gran interrogante, y eso es lo que tendríamos que cuestionar. Uno diría hoy, ¿cómo es que las personas hacen campaña política si un alcalde de Bogotá, por ejemplo, se va a ganar 1.400 millones de pesos en 4 años, y cómo le invierte 20.000 o 30.000 millones de pesos a una campaña? ¿Cuándo va a recuperar esa plata? Nunca. Entonces, por amor y toda le coloca 20.000 millones de pesos, pues son muy considerados con la ciudad, o con el país, o con el departamento, o con lo que sea. Entonces, esto mismo ha pasado con el tema de los bonos, que nosotros le hemos trasladado rápidamente nuestra plata, ¿cierto? Han salido de las arcas del Estado y la hemos ubicado en las empresas privadas, y yo, cuando les vamos a reclamar nuestra pensión, nos la niegan, o cuando hoy la vamos a reclamar, nos han mostrado unas figuras que difícilmente nosotros las vamos a entender, de cómo es que funciona la renta vitalicia o el ahorro programado en el régimen de ahorro individual.
porque aquí tendremos que traer ingenieros industriales, economistas y administradores de empresas para que nos ayuden a interpretar la norma, porque no nos queda a nosotros tan fácil como abogados poder hacer esos cálculos actuariales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, mirando en el régimen de prima media, pues claro, obviamente que a mí me van a decir que hoy el pasivo pensional es muy alto, que hoy me pueden llegar a decir a mí que el Estado no tiene la plata y que tenemos que hacer otra reforma fiscal, porque ya hemos hecho unas reformas fiscales y para el mismo concepto, pero ¿quién tiene la plata? Los fondos privados, que es el mejor negocio que nosotros podemos tener. Entonces, hoy, por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, cada afiliado tiene una cuenta individual, y la cuenta individual es lo mismo que teníamos antes cuando estábamos en el Seguro Social en Canal, que es la de cuántas semanas tengo y cuál es la edad que yo tengo que tener, excepto que aquí ya no me van a trasladar el total de los aportes, porque ya usted parte de los aportes los está utilizando ¿para qué? Para comprar un seguro previsional. ¿Y cómo es el tema del seguro previsional? Claro, como yo sé que usted tiene una expectativa de vida de trabajo que es 62 años a hoy, si le dan trabajo. Entonces usted le dice, mire, yo tengo 62. Cuando comencé a hablar de los riesgos, que hablé de invalidez, que hablé de vejez y que hablé de muerte, puedo mirar el tema del riesgo de muerte. Y resulta que yo hice el cálculo actuarial para que usted a los 62 años obtuviese lo que es el ingreso base de cotización, el de liquidación, ¿cierto? Que es el reconocimiento de mi pensión. Entonces aquí me van a decir, claro, usted le dice el cálculo, tengo que tener tanta plata fondeada para poder entregar a usted esos dineros cuando llegue a esa edad, una condición fiduciaria. Pero resulta que usted fallece antes. Entonces dice, no, pues falleció 10 o 20 años antes de la fecha límite que yo había fijado, pactado desde el punto de vista actuarial. Entonces, esos 20 años los fondos privados no lo van a perder, porque usted compró un seguro previsional. Entonces, las compañías de seguros le reembolsan ese valor, ese faltante de los aportes para completar la suma que usted tenía que tener para llegar a lo que hoy son más o menos 180 millones de pesos. Eso significa entonces que usted ha pagado todo y por eso el ingreso base de liquidación es inferior, ¿cierto? Es inferior y su ingreso base de cotización pues va a ser menor. Entonces ahí tenemos una situación que no la entendemos fácilmente. Tenemos que comenzar a hacer el recorrido de toda la normativa, pero voy a precisar unas cosas. Hoy, cuando hablamos de la reforma pensional, entonces ya estamos diciendo, y lo he mencionado en otras ocasiones, que nosotros hoy estudiamos, por ejemplo, algunos, otros trabajamos, pero cuando presentamos nuestra hoja de vida a la edad de 30 años de edad, ¿cierto? A la edad de 30 años, nos dice el empleador, joven, usted ya es muy viejo para trabajar en este día. Entonces, ¿usted qué hace? Pues buscar hacer el rebusque. Pero cuando nosotros llegamos a los 62 años o a los 57 años si es mujer a reclamar la pensión de vejez, ¿qué le dice el fondo de pensión? Le dice, no, usted está joven para pensionarse, hoy podemos aumentarle si quiere unos 5 años más, ¿sí? Pero sin embargo no nos quieren dar el trabajo. O sea que no solamente son los 15 años que le estoy presentando en esta lámina en que se quieren quedar o que se quedan los fondos privados con la plata, sino que necesitan otros 5 años más de gavela para completar si quiere unos 20 años y esperar a que usted muere rápidamente y no le tenga un solo peso. ¿Qué pasa hoy con la reforma pensional? Mire, hoy tenemos unas principales dificultades y unos desafíos del sistema pensional en Colombia. Aquí nosotros podemos mirar que existe una cobertura. Hoy los fondos privados tienen muchísimos afiliados, pero muy pocos pensionados, mientras que Colpensiones se quedó con muy pocos afiliados y con muchos pensionados. Claro, si nosotros revisamos otra vez el tema de la asimetría de los regímenes, pues aquí otra vez comenzamos a tener referencia porque lo que ha hecho el Estado es construir un modelo para acabarlo. ¿Qué pasa con este tema? Nos están diciendo, y hay una modalidad que nació en Colombia que se llaman los subsidios. Nos dicen que a nosotros nos van a subsidiar la pensión.
Y yo digo, pero ¿cómo me van a subsidiar la pensión si yo, por ejemplo, aporté sobre la base de 2 salarios mínimos durante la vida, durante toda mi historia laboral? Póngale que haya empezado en el año 78 o lo que sea. Ahora tendría más o menos 1.200 millones de pesos en aportes, trayéndolo a valor presente. Ahora les muestro en un Excel. Y con 1.200 millones de pesos, ¿quién me va a subsidiar? Si usted ha tenido la plata, usted la ha trabajado, usted ha hecho inversión social, usted ha invertido en el mercado de capitales, entonces usted devuélvame mi plata. Dice, no, es que nosotros hoy tenemos unos problemas muy grandes, y es que si le entregamos esa plata, pues hay un desequilibrio financiero. Y hay un desequilibrio financiero porque entonces nos vamos a quedar nosotros sin recursos, porque vamos a comenzar a pensionar una cantidad de personas. Entonces comienza a surgir un tema que no lo voy a tocar hoy, sino que apenas lo voy a mencionar, que son los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que le dicen, si usted hoy no alcanzó a obtener el reconocimiento de la pensión, pues no se preocupe, porque antes, si usted estaba en el régimen de prima media con prestación definida, entonces yo le voy a hacer algo, una evaluación que le voy a tener en cuenta un concepto que llama indemnización sustitutiva, o sea que le traigo unos pesitos con un valor, con un IPSX, y me dan unas moneditas que le pueden servir a usted para algo. Pero si usted está en el régimen de ahorro individual con solidaridad, entonces le voy a hacer una devolución de saldos, ¿cierto? Pero ya dijeron ellos, no, pero ¿por qué vamos a dejar escapar esa plata? Vinculemos y fortalezcamos el tema de los BEPS y comencemos nosotros a hacer unos aportes que no superen 900.000 pesos, y que yo a usted le voy a entregar cada 2 meses 180.000 pesitos para que usted tenga algo. Entonces ya lo estamos empatando los BEPS con el indicador que nos acaba de presentar el DANE de los 110.000 que nos acaba de sacar de la línea de la franja de pobreza, que ya casi llegamos a los 250.000 para llegar a la clase media, y ojalá que podamos llegar al salario mínimo para ser ricos en Colombia. Ese es el discurso que nos comenzaron a vender, y espero que en unos 10 años otra vez, cuando volvamos a mirar este tema, comencemos a revisar esta información y digamos, oiga, sí, ¿por qué no hicimos caso desde ese momento de hacer algo completamente diferente a una conversación? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hoy en Colombia existen 23.1 millones de trabajadores. 23.1 millones de trabajadores que solamente le aportan al sistema 8.3 millones de trabajadores. Pero entonces uno dice, cuando me hablaron de los principios de la seguridad social y cuando me hablaban de la cobertura de la universalidad, donde pretendíamos que todos los colombianos hoy estuviésemos en el sistema general de seguridad social afiliados, en salud, en pensiones y riesgo, ¿qué pasó? No, es que hay unos que aportan al régimen contributivo y hay otros que aportan al régimen subsidiado, porque también tenemos el subsidiado, que mucha gente dice, no, yo soy en el CISBEN. No, el CISBEN es una estadística para poder establecer quiénes son las personas que tienen las condiciones desde estrato 3 hacia abajo y que no tienen ingresos, entonces que hoy lo puedo afiliar en lo que es salud. Entonces le estoy complementando como el sistema de seguridad social. Usted se acomoda en zona de confort, le doy 180.000 pesos cada 2 meses, lo afilio, le permito que esté en el CISBEN y que usted pueda acudir al régimen subsidiado, entonces tiene salud y tiene unas moneditas, y pues ya vamos a llegar un día de esos con el banco de los pobres, el banco de las oportunidades, para prestarle otros 100.000 pesos y poder recoger ese gota a gota de 50 o 80.000 pesos que muchas personas tienen que hacer, porque ya hemos disminuido pues ese indicador. Entonces, si usted mira, una de las cosas de los ministros, y espero que el doctor Juan Pablo Uribe, con quien nosotros participamos en las juntas directivas de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y con quienes hacíamos meses de trabajo en capítulo Bogotá, y con el doctor Juan Carlos Giraldo, presidente de la asociación, y el anterior ministro del saliente Alejandro Gaviria, cambien la política pública de decir que vamos a llegar en el 2023 a tener una cobertura de 10 millones de pesos. La cobertura hoy debería ser del 100%, si queremos hablar de la seguridad social. 100% en salud, en pensiones y en riesgo, es decir, que lleguemos a los 23.1 millones de trabajadores que existen y no sigamos creciendo en 8.3. Pero ¿qué hay que hacer para poder llegar allá? Pues ofrecer condiciones dignas de trabajo, comenzar a estabilizar laboralmente a los trabajadores, comenzar a tener contratos laborales, ojalá a término indefinido, y si no por lo menos a término fijo por hora de labor, pero que usted tenga garantías prestacionales, que usted tenga seguridad social que la comparte entre el empleador y el trabajador.
Adicional a eso, en este indicador sacado la información del DANE, el 35.9% de los trabajadores cotizan al sistema. Quiere decir que la información que nos acaban de entregar no es una información consistente, porque si nosotros hablamos que la tasa de desempleo apenas en Colombia es del 10.8, que estamos ya tocando el 11 algo, no sería consistente con la información del Sistema Nacional de Seguridad Social cuando decimos que los 23.1 millones de colombianos que trabajamos deberíamos tener trabajo. Y si tenemos solamente 8.3 millones de trabajadores o personas de trabajo, estaríamos por debajo del 50%. En la tasa de desempleo en Colombia debería ser más del 50%. Ah, no, pero es que hay unos que trabajan en la informalidad. Ah, bueno, sí. Y que de pronto miran ahí cómo pagan, pero no pagan, porque no aparecen aquí en los indicadores. Entonces nos han ido agregando la pista por información que no es consistente para el país. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí ya les hablaba de la medición de empleo informal y la tasa de desempleo. Miren, si usted coge el indicador del año anterior, antes que el presidente actual Duque comenzara a ejercer, los indicadores son los mismos, incluso peores, porque la tasa de desempleo aumentó. Porque hoy estamos mirando unos indicadores que no son nada consistentes ni nada asistente para el país. Entonces la medición del empleo, el empleo ha disminuido cuando él en su Plan Nacional de Desarrollo nos propuso crear 1.5 millones. Claro, hoy habla de la economía naranja y que habla que van a vincular un tema de las tecnologías de la información y el conocimiento. Pero vamos a esperar cuánto nos puede llegar a sumar eso, porque a hoy el indicador no es favorable para el país. ¿Cuáles son las propuestas que existen? Digamos que existen tres propuestas. Una propuesta de Fedesarrollo, una propuesta de Asofondos, una propuesta de la ley. La propuesta de Fedesarrollo habla de combinar el sistema, es decir, mantener a Colpensiones y que todos los trabajadores, o sea, esos 8.5 millones de trabajadores que le aportamos al sistema, aunque deberían ser los 23, estén afiliados a Colpensiones, pero sin exceder un salario mínimo legal mensual vigente. Y el resto se tendría que ir a los fondos privados, es decir, que una persona a ojo de buen cubero que le aporta al sistema sobre la base de 8 millones de pesos, o que le aportó sobre 8 millones, y que aspiraba a tener una pensión en Colpensiones de unos 7.200.000 o un poco más, en un fondo privado puede llegar a tener una pensión de 1.800.000. Quiere decir que con esta propuesta, a ojo de buen cubero, podría llegar a tener una pensión de aproximadamente 2.200.000. Entonces la diferencia es muy grande frente a lo que usted depositó y la esperanza que usted tenía en esos fondos y frente a lo que es la realidad. La segunda propuesta es la de Asofondos. Asofondos, para fortalecer el Fondo de Garantías de Pensión Mínima, dice que lo que se tiene que hacer es eliminar el régimen de prima media, o sea, acabar a Colpensiones, y dejar solamente los privados, focalizando los subsidios de la población vulnerable, es decir, pueden dar los 180.000 pesos, porque no es otra cosa, es que ya no duerman en el puente todos los días, sino que con 180.000 comiencen a conseguir una habitación de 5.000 pesos por aquí en el centro para que puedan llegar a vivir. Pero la propuesta de la ley, ¿cuál es? Es ampliar la edad de pensión, y es ampliar la edad de pensión a 5 años, o sea que nos colocan 3 escenarios. Para ellos, moderado, medio y de alto riesgo. Y esa propuesta es ampliar en 5 años. Uno dice, pero si uno a los 62 años está llegando sin gasolina y porque ya no lo quieren recibir, o a los 57 de las mujeres, ¿cómo sería una persona a los 67 años hoy aspirando a tener el reconocimiento de su pensión, o una mujer esperando a los 62 años el reconocimiento de la pensión? Es una cosa que es absurda. Es un indicador que no da, porque ya lo voy a poner para ir terminando, unas cifras en blanco y negro en Excel para que ustedes puedan conocer un poco la dimensión de este tema. Hoy tenemos la base actual sobre los dos regímenes, ya les decía desde el inicio, que es el régimen de prima media con
prestación definida y que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, y que prácticamente aquí podemos tener un costo de punto de cobertura de unos 18.4 billones de pesos, que esos 18.4 billones de pesos, pues ellos siguen persiguiendo los fondos privados para seguir aumentando su capital de trabajo y para poder aumentando su riqueza a costa del sacrificio de todos los trabajadores en Colombia. Miren, esta es una lámina que encontré en internet, y frente a lo que podría ser la propuesta, dice: mijo, llegó una carta donde dicen que van a hacer una reforma pensional y que por eso la suya demora otro poquito en salir. Ya ha terminado su vida, entonces esperan otro poquito a ver si de pronto ya, cuando se encuentre con el reino de los entonces puede llegar a tener unas mejores condiciones, porque pues piensan que uno muere y se lleva todo. Hay países en el mundo que hoy no tienen el salario mínimo legal mensual vigente. Hay países como Islanda, como Noruega, como Suecia, como Suiza, como Italia, como Dinamarca, que no tienen el salario mínimo, no adoptaron la figura del salario mínimo legal mensual vigente. Y yo, en las condiciones de vida de esas personas y el ingreso per cápita, es un poco es favorable para los trabajadores en esos países. Pero nosotros, como acogimos las propuestas o las directrices del Consenso de Washington desde el año 1989, estamos viviendo lo que nosotros, o estamos recogiendo lo que nosotros sembramos. Hoy lo que se busca es que a través de las MIPYME, es tratar de formalizarla, hacer la formalización laboral de lo que sería una política pública para tratar de sacar un poco el tema de la informalidad y llegar a la formalidad, ya sea trabajando con microempresas, con pequeñas, con medianas o con grandes empresas. Entonces, esto es como parte de lo que nosotros tenemos aquí, de esta propuesta. Pues si tienen alguna pregunta, yo la voy a ir resolviendo. Para los que no alcancen pues, a resolver, o los que estén comunicados, vamos a contestarles por internet, pero les voy a mostrar una información de lo que es finalmente un cálculo actuarial y lo que tendría que hacer una persona para poder llegar a entender un poco más el tema de las pensiones. Ahí alcanzan a ver. Vamos a coger una persona que trabajó casi 40 años, que estuvo vinculado desde el año 1974, y que en el año 74 tenía un salario mensual de 1.290 pesos. Es decir, que si yo ya comienzo a revisar lo que es el salario anual de ese trabajador, o lo que es el salario promedio mensual, ese trabajador en el año 74 se ganaba 1.340 pesos. ¿Qué es lo que quiero hacer con esos 1.340 pesos? Los quiero traer a valor presente para saber cuánto se estaría ganando hoy ese trabajador, o más bien, ¿qué podría comprar él hoy con esos 1.340 pesos del año 1974? ¿Listo? O, por ejemplo, aquí, si miramos el año que sigue, en el año 75, él tenía un ingreso promedio de 1.290 pesos. Lo voy a traer para entender lo que al comienzo les anuncié, que era el principio de favorabilidad, y poder tomar una decisión de qué es lo que más le conviene al trabajador en el momento en que va a obtener el reconocimiento de su pensión. Entonces, les voy a mostrar el gráfico al final. Este ya es un ejercicio terminado. Este es un ejercicio que hago con mis estudiantes en clase. Ellos solamente se demoran 6 meses para lograr este resultado y esperan que un colombiano de a pie se demore 10 minutos en tomar una decisión. Sin embargo, pues ellos son grupos económicos muy fuertes, entonces lo que hacen es mostrar estas cosas de esta manera más fácil, la es más sencilla. Entonces, miren, ese trabajador en el año 74 les decía que se ganaba 1.340 pesos. 1.340 pesos.
A pesos de hoy, con el salario actualizado, él se ganaría no 1.340 del 74, sino que se ganaría 667.515, o más bien, con los 1.340 pesos que él tenía para comprar en el año 74, hoy en el año 2019 puede comprar lo que le alcance para 667.515 pesos. Y voy a terminar mostrándolo así. Vámonos aquí al final. Ese es un trabajador que más o menos ha tenido un comportamiento de no más de 2 salarios mínimos, que por fortuna y muy inteligentemente nunca se cambió de Colpensiones, que se mantuvo en Colpensiones. Y entonces hoy, cuando hacemos este ejercicio, decimos, mire, en el año 2018, cuando él va a obtener el reconocimiento de su pensión, él dice, mire, yo tenía un ingreso en promedio de 120, o más bien, tenía un bono pensional de 1.000 millones de pesos, de 1.092 millones de pesos, con 2 salarios. O sea, ese es un atractivo. Cuando yo le digo 1.000 millones de pesos de un trabajador de menos de 2 salarios para un fondo privado, pues dice 1.000 millones de pesos, venga aquí para mi bolsillo, porque es que esos 1.200 yo los voy a colocar en el mercado de capitales y me va a producir más de lo que yo le aplico aquí, que es la indexación, que es coger el IPC actual sobre el IPC inicial, hacer esa relación y multiplicarlo por ese valor y me da un valor actualizado. Quiere decir que el ingreso base de liquidación actualizado al 2008 para este trabajador, aplicando la fórmula que les mostraba ya cuando hablábamos o partíamos de la tasa de reemplazo, que era decir cuántos salarios se podía llegar a ganar. Entonces aquí que cogí todo el valor que él acumuló durante su historia laboral, lo dividí entre el salario mínimo legal mensual vigente del año 2018 y me dio que él podía llegar a tener un ingreso base de liquidación de 2.963.622, un poco más del ingreso base de cotización que él tenía, porque lo he traído a precios de hoy. Y tiene un IBL para poder utilizar la tasa de reemplazo de 3.58, o sea, casi 4 salarios se ganaban en promedio durante toda la historia laboral. Es decir, que él tiene una tasa de reemplazo del 72.1 y que su ingreso base de liquidación o su pensión va a ser de 2.136.705 pesos. Uno dice, bueno, pero usted me dijo que aplicaba un principio que era el principio de favorabilidad. ¿Cómo lo voy a aplicar? Pues cogí ya la historia laboral de toda la vida, todo lo que él aportó durante todo el tiempo que duró trabajando, y ahora voy a mirar el promedio de los últimos 10 años para poder enfrentar las dos variables. Entonces aquí yo he cogido el promedio de los últimos 10 años, ¿cierto? Aquí los tienen. Y el promedio de los últimos 10 años, pues me va a decir que de todas maneras usted va a tener un IBL de 4.484.000 y que su tasa de reemplazo va a ser del 71.2, es decir, que el reconocimiento de su pensión va a ser de 3.191.000 pesos, que sería una pensión que le podría tranquilizar a él sus días, que es lo que dice ahora el Estado, que es lo que le da a subsidiar. Pero él no le da a subsidiar nada, porque es que yo deposité los aportes durante todos esos 40 o 35 años que duré en el sistema aportando. Entonces, ahí sí puedo aplicar fácilmente el principio de favorabilidad de coger esas dos variables. Pero cuando a mí me hablan del principio de favorabilidad o me lo ponen a recitar, pues yo trato de dar una definición lo más aproximada a lo que quiera conocer la gente. Pero para poder hablar del principio de favorabilidad, tenía que enfrentar estas dos informaciones, la de toda la vida y la del promedio de los últimos 10 años. Y ahí sí puedo decir que aquí aplico el principio de favorabilidad. ¿Y cuál es el que más me conviene? El de los últimos 10 años, para este caso. Entonces, esa es una situación particular. Ahora, si yo cojo un trabajador que ha tenido un ingreso base de liquidación un poco más alta, que ya estuvo sobre la base, siempre como menos de 2 salarios mínimos, pero al final de los últimos años él trató de hacer una apuesta de aumentar, porque muy seguramente la vida le logró sonreír y lo vincularon con un ingreso más altico. Entonces él dice, mire, yo durante toda la vida aporté más o menos, con un poco más de 2 salarios, 1.500 millones de pesos.
1.500 millones. Y 1.500 millones de pesos aplicando la tasa de reemplazo para la historia laboral de toda la vida me daría una tasa de reemplazo de 2.942.000 pesos, ¿cierto? Pero si cojo el promedio de los últimos 10 años para aplicar las dos variables, voy a entender que me conviene más el segundo porque el ingreso base de liquidación va a ser de 4.224.000. O sea que a él sí le favoreció haber hecho unos aportes más altos en los últimos años para poder aplicar el principio de favorabilidad que sería el de los últimos 10 años, ¿cierto? Pero puede ocurrir lo siguiente: yo no puedo, a ojo, decir qué es lo que más le conviene a una persona hasta tanto no le haga este cálculo actuarial. Tengo que hacer ese cálculo actuarial. Y si lo hiciera en el régimen de ahorro individual, tendría que aplicar unas fórmulas de matemática financiera, que es coger el aporte que usted hizo durante toda la vida, pero teniendo en cuenta que el rendimiento de lo que hicieron los fondos cuando colocaron su plata en el mercado de capitales, y saber cuándo le rindió. Hay meses que les va muy bien porque creció, pero ¿a quién? A ellos, porque uno no le traslada toda la rentabilidad, le traslada un porcentaje, porque usted el total de sus aportes no se lo está teniendo en cuenta. Les quiero significar: si yo cojo el régimen de prima media y lo comparo con el régimen de ahorro individual, que lo voy a hacer en otro ejercicio un poco más didáctico para que le pongamos números para quienes me están siguiendo y puedan entender un poco más esta dinámica, van a comprender que en los fondos privados usted pierde más o menos el 60% de lo que usted aportó durante toda su vida, y que al final le están jugando con las fórmulas de matemáticas financieras que solamente los economistas las podríamos entender, o los ingenieros industriales, o los estudiosos del tema, pero el común de las personas no lo comprende. Entonces usted le dice a una señora o a un señor que atiende los oficios varios de una entidad y que no ha tenido la oportunidad de ir a tener formación académica en una universidad, en una institución, o que no ha tenido la oportunidad de poder pasear un poco esa información, que tome una decisión, pues él, ¿a quién le cree? Al que tiene la cara más bonita, al que no logra persuadir con palabras dulces y bonitas. Básicamente es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Espero que esta información sea valiosa para ustedes, que la información no quede aquí, sino que sigamos en un ciclo de capacitaciones, porque he tomado una decisión. He tomado una decisión, y es que finalmente el conocimiento no es mío, el conocimiento es de la humanidad. Y como un día la humanidad me entregó el conocimiento, hoy tengo una responsabilidad social, cuál es la de devolverle el conocimiento sin ningún costo a todas las personas. Y una forma de hacer academia y de poder llegar a todas las personas es transmitir las cosas que he aprendido, las cosas que he investigado, para que todos puedan aprovechar ese recurso, porque pues no, a veces no tenemos plata para escribirlo en una universidad, en una institución educativa, o no podemos acceder a ciertos asesores que nos puedan estar capacitando. Entonces yo desde hoy y desde hace unos días me he querido comprometer para comenzar a capacitar y ser un poco más didáctico con toda la población colombiana y con todo el mundo. Pues el que quiera llegar a mis redes, el que me quiera seguir, pues aquí los invito a que me sigan por una página que tengo que se llama www.portivobogotá.com, y ahí pueden conectar con todas mis redes, con el Facebook, con Instagram, con mi canal de YouTube, también con mi cuenta de correo electrónico. Y pues también me van a encontrar en la academia, en las universidades, me van a encontrar en la calle, donde sea, y me van a encontrar en los consultorios jurídicos, donde trato de llegar con muchas personas. Por fortuna, esta información que he comenzado a hacer, o esta serie de instrucciones que he comenzado a entregar, la ha comenzado a valorar las universidades. Entonces próximamente estaré haciendo una transmisión muy similar de esta información en la Universidad de la Gran Colombia, lo estaré haciendo también en la Universidad Libre, lo estaré haciendo en la Universidad Antonio Nariño, lo estaré haciendo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y pues si me invitan a las comunidades en cada una de las localidades y se organizan, con mucho gusto voy a llegar allá para entregar la información, para ayudar a resolver inquietudes, y para que todo el grupo de personas que me acompañan, que trabajan conmigo, que son abogados, que son personas que están en formación en las diferentes universidades, podamos ayudarles. Muchas gracias.